Vamos a concluir con el mensaje, esta miniserie que empezamos hace 8 días sobre la apostasía de la iglesia. Hace 8 días les di un bosquejito rápido. Hicimos un análisis. Hace 8 días hicimos un análisis de lo que está pasando en el mundo. Y les decía que hay 10 fenómenos, dicen los políticos del mundo, 10 fenómenos que están sucediendo en la tierra en diversas partes del mundo. La prensa internacional también le llama fenómenos. En la Biblia, cada uno de esos fenómenos son profecías que Dios, a través de sus siervos, hace miles de años, a través de la Biblia, sabemos lo que iba a pasar. Y no vamos a ver las 10, nada más una. Lo que la Biblia llama apostasía. Hoy vamos a contestar la pregunta, para que quede claro en su mente. Vamos a contestar la pregunta, ¿qué es apostasía? Y 2, vamos a ver por qué, o qué causa, qué hace que la gente cometa el pecado de apostasía. Así que le invito, tome nota, para que no se le olvide, apréndase la página de la iglesia y en el futuro se puede retroalimentarse viendo de qué se trata. Entonces, la apostasía es un tema muy triste, al menos para mí muy triste. Saber que un hermano, o bueno, si es apóstata no es hermano, pero el evangelio, asistió a la iglesia, leyó la Biblia, tomó algún curso y por distintas maneras deja al Señor, deja la fe. Un tema muy triste, pero a la vez es un tema muy importante, que lo estudiemos, que sepamos qué hacer. Hace 8 días vimos, esto está pasando, les hice un análisis breve. ¿Qué tenemos que hacer? Les dije lo que tenemos que hacer. Entonces, las cosas en el mundo no van a cambiar, no van a mejorar. La Biblia habla principio de dolores. Principio, Gracias a Dios, las cosas para el mundo no van a cambiar, pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, aprenda esto, anótelo, recuérdelo. Para el mundo las cosas no van a cambiar, pero para los hijos y para las hijas de Dios, para el pueblo de Dios, mire lo que dice Proverbios 4,
4:18. Proverbios 4:18. Si nos hace el favor de ponerlo en la pantalla para ayudar a los que no pudieron traer su Biblia. Dice que el camino de los justos, ¿quiénes son los justos? Primero, los que han sido justificados, los que han nacido de nuevo, los que aceptaron a Jesús y están siguiendo a Jesús como Señor y como Salvador. Segundo, los justos, ¿quiénes son? Los que están viviendo en rectitud, justamente, honradamente, honestamente. Entonces, mire, el camino de los justos dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día, oiga, qué bendición. Así que vale la pena que usted esté en Dios, que usted alimente su fe. Mire, la fe hay que alimentarla. Entonces el mundo no va a cambiar y va a ir de mal en peor. Pero para el cristiano, para el que ha nacido de nuevo, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que sigue a Jesús, que obedece a Jesús, dice que para él, para ella, es como la luz de la aurora. Esta versión dice, bueno, está bien, no se preocupe, hermano. La Nueva Traducción Viviente dice que el camino de los justos, la vida de los justos, es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más. Si usted se levanta temprano, ya hoy está amaneciendo más tardecito, ¿verdad? Pero si usted se levanta a 6:15, empieza a amanecer, ¿verdad? Y así es la vida del Hijo de Dios, que brilla cada vez más hasta que el día, dice la Nueva Traducción Viviente, alcanza todo su esplendor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así que tenemos que orar, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer los tiempos para que no vayamos a caer en el pecado de apostasía. Por eso es importantísimo estudiar la Biblia, obedecer la palabra, porque es lo único que nos va a sostener, la palabra de Dios. Lo único que nos va a sostener a lo que vamos a enfrentar. Quiero darles un par de versículos más. Mateo 24:12. Mateo 24:12 dice así la palabra. Camino a los justos, no, eso es el anterior. 24:12 dice que abundará el pecado por todas partes. Abundará el pecado por todas partes. Y el amor de muchos se va a resfriar, se va a enfriar, va a desaparecer. Si usted lee Timoteo 3, dice que aún el amor natural, el afecto natural, dice que habrán hombres, mujeres sin afecto natural, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué cosa? Será salvo. Así que no entre usted en la costumbre, ¿verdad? Usted por fe estudia la Biblia. Es que no la entiendo, pastor, la va a entender, pero estúdiela. Es que me da sueño. Va a llegar un día que no le va a dar sueño,
pero sígale estudiando. Lo único que nos va a sostener la palabra. Así que vea qué interesante. Le doy otra porción de la Biblia. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el que se mantenga, no es. Dice la palabra, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Qué nos dice claramente? Que en los últimos tiempos, algunos que apostatarán. Dice el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Seguirán espíritus engañadores y enseñanzas que provienen de demonios. Así que dése cuenta, mucho ojo. Mucho ojo, mucho cuidado. Mire, tenemos que ser hoy día como los bereanos. Los creyentes de Berea, pues, ¿cómo eran ellos? ¿Oían la palabra? Dice Pablo, espérate tantito, déjame ir a mi Biblia, déjame ir a mis apuntes, déjame revisar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está aprendiendo? Pero que sí. Miren lo que dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 y versículo 4. Mire qué importante, no se dejen engañar por los que dicen, pues el día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, etcétera. Entonces, algo que tenemos que saber, no se puede ser cristiano y apóstata a la vez. No se puede ser cristiano y apóstata. Hay dos clases de apóstata, óigalo, apréndalo. Primero, apóstata, los que nunca fueron salvos, pero no tuvieron esa experiencia de salvación, no tuvieron la experiencia de nuevo nacimiento, no tuvieron la experiencia de una transformación. Porque si alguno está en Cristo, dice nueva criatura, nueva persona. Es las cosas viejas, las cosas del mundo, las cosas de la carne, las cosas de brujería, todo, dice, ha quedado atrás. Entonces, primero, los que nunca fueron salvos, pero formaron parte de la iglesia de Cristo. Como la cizaña. ¿Se acuerdan la lectura de la parábola de la cizaña y el trigo? Crecen juntos, dice. El trigo crece junto, la cizaña crece junto, ¿verdad? Y la cizaña que Satanás siembra en todas las iglesias
del mundo. Quiero que vean algunos ejemplos. San Juan 6, 64. Y les dice Jesús: algunos de ustedes no creen, algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía, dice, desde un principio quién era los que creían, y también dice, sabía traicionar. Versículo 70 de este mismo capítulo. Estamos en Juan 6. Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es ¿qué? El diablo. Ya sabe de a quién está hablando, ¿verdad? 12, 17, 2. Seguimos en el Evangelio de Juan 17, 12. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno se pierda, excepto el que va camino a la destrucción, como la Escritura profetizó. ¿Sabe de quién está hablando, verdad? Vea también segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. En Israel también hubo falsos profetas, como habrá falsos maestros entre ustedes. Les enseñarán con astucia y con herejía destructiva hasta negar al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción, una destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, etcétera. Usted seguir leyendo en casa, versículo 9 de este mismo capítulo, versículo 9, mire lo que dice: como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que se mantiene castigando a los perversos hasta el día del juicio. Versículo 14 del mismo pasaje, mire lo que dice, tome nota, dice de esta manera: cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado, incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados, etcétera. 19, versículo 19. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello. Versículo 22. O puede usted leer ahí hasta el 22. Pero dice, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito. Un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice: el cerdo recién lavado vuelve a revolcarse la tierra en el lodo tan pronto tiene oportunidad. Entonces, esta es la primera clase de apóstatas. Todos estos eran apóstatas, se habían metido a la iglesia,
habían entrado a la iglesia, estaban dentro de la iglesia, pero nunca fueron salvos. Hay gente que vienen a la iglesia porque dice que me gustan los cantos, es que vengo por la amistad, es que vengo porque pues se ayudan. Y muchas cosas más, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere que entendamos Pedro cuando dice como el perro que vuelve a su vómito? Como el puerquito, usted lo baña, le pone de ese Chanel que usted usa, le pone loción, y cuando tiene oportunidad, a la tierra, lodo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo que la naturaleza de esa gente, aunque oyó el evangelio, nunca cambió. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque le gusta comer. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Aparte de lo que dice la hermana, a ver, échele cerebro, ustedes son inteligentes. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Hay alguien aquí? Perdón, ya me dejaron solo. No, Carlos, ¿qué piensa usted? ¿Por qué vuelve el perro a su vómito? Esta es una pregunta de amigón, ¿verdad? También. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Por qué es perro? ¿Por qué es perro? Su naturaleza no cambió. No, mire, hoy quieren a las mascotas, ¡qué bárbaro! Sigue siendo perro. Su naturaleza no cambia. Por eso, muchos cristianos, inclusive han crecido en la iglesia. Mis padres eran cristianos, dicen, mi abuelo era cristiano. Y algunos dicen, nací en cuna evangélica, en cuna cristiana. Pero no han cambiado, su naturaleza no cambió, es lo que está diciendo Pedro. O como el puerco, dice, lo bañan, lo cambian y al lodo. No cambia no cambió la naturaleza ni del perro ni del puerquito. Eso es lo que está diciendo. La primera apostasía se está dando en mucha gente que no nació de nuevo. No ha sido cambiada por el evangelio. No han querido. Quieren vivir el evangelio a su manera. Yo voy cuando de veras siento ir a la iglesia. Yo leo la Biblia. Tantas cosas que dice, ¿verdad? Bueno, esa es la primera clase de apostasía. Nunca fueron cristianos. Nunca nacieron de nuevo. Dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros, porque de haber sido parte de nosotros, dice, al irse demostraron que no eran. Vea qué tremendo. Y miren lo que dice Judas, ahí el libro antes de Apocalipsis. Judas, en el versículo 4, dice la Biblia, les digo esto, algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado. Judas 4, póngame en el pizarrón, en la pantalla, Judas 4, hermano, por favor, hermano Gerson, esto es importante.
no son todos los que somos, ni están todos los que somos. Como el trigo y la cizaña, dijo el Señor. Y miren lo que dice Judas. Algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en la iglesia diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace tiempo. Segunda clase de apostasía. La segunda son los que son salvos, fueron salvos, creyeron en Cristo, pero se apartan, dejan el Evangelio. Primer libro de Corintios, capítulo 5. Me cuesta creer, dice el apóstol, lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Y sigue diciendo, me cuesta creer, dice Pablo. Vea qué tremendo. Hay un pasaje que generalmente se usa cuando tomamos la Santa Cena y el pastor lo lee, 1 Corintios 11, 27 en adelante, que dice, cualquiera que coma este pan de la Santa Cena, o beba la copa de la Santa Cena, en una forma indigna, es culpable de pecar. Por esta razón cada uno debiera examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio sobre sí mismo. Y dice, miren lo que dice el 30, esa es la razón. Esa es la razón, dice Pablo, que hay muchos cristianos débiles, otros están enfermos y otros han muerto. Una muerte prematura. Dios prefirió llevárselos para que no siguieran pecando. Entonces, esas son las dos clases de apostasía. Finalmente, voy a darles las causas que pueden llevar a un creyente, a un hombre o mujer cristiano, al pecado de apostasía. Le doy las causas. Primero, número 1, cuando hay negligencia, cuando no nos interesa un estudio bíblico, cuando hay negligencia para la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, allá en Josué 1:8, Dios le dijo, Josué 1:8, estudia constantemente la palabra de Dios. Estudia constantemente la palabra.
Este libro, le dijo, instrucciones, medita en él, le dijo Dios a Josué, de día y de noche, y asegúrate de obedecer a Dios en todo lo que aquí está escrito, porque solamente entonces harás prosperar tu camino y te irá bien en todo lo que hagas. Y usted puede seguir la cadena de referencias y vea la importancia de conocer la palabra, de estudiar la palabra, de vivir la palabra, de memorizar la palabra, de tener un estudio bíblico sistemático, progresivo de la palabra de Dios. En el Salmo 1, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que se deleita, 1:2, bienaventurada la persona que se deleita en la palabra del Señor y medita en ella de día y de noche. Para muchos el estudio bíblico es aburrido, ¿verdad? Cansado, da sueño, no nos da interés. Hay que pedirle al Señor y hay que tener la disciplina, el hábito, la costumbre, el hábito. ¿No tiene ganas? Hágalo. ¿No le llama? Hágalo, estúdielo. En esta iglesia hay un montón de cursos que estamos ofreciendo. Estudia la palabra. Porque la falta de estudio, la falta de conocimiento de la palabra de Dios ha llevado a mucha gente a la apostasía. Y podría llevarnos a nosotros a la apostasía, inclusive a mí. Hoy se habla, ¿verdad? La iglesia ya no es relevante, importantísima para mucha gente. ¿Ya no? La escuela dominical ya no es relevante. Y a veces los cristianos, ¿verdad? Caen en esas mentiras de las que ya leímos. Ten cuidado. Entonces, conozca la Biblia, estudie la Biblia, tome un estudio bíblico, porque podría llevarlo la negligencia, el desconocimiento de la palabra, puede llevarnos a cometer el pecado de apostasía. Número 2, otra causa, le doy otra razón. Amargura. No permita la amargura en su corazón, en su vida. No lo permita. Hebreos 12 y versículo 15 dice así: cuídense los unos a los otros. Cuídense los unos a los otros. 68 veces está la expresión unos
a otros, los unos a los otros. Ámense, sírvanse, protéjanse, defiéndanse, cuídense, oren unos por otros. Y aquí, Hebreos 12:15 dice que hay que cuidarse. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, la cual los trastorne a ustedes y contamine a otros. Mire, un cristiano amargado, una hermana en Cristo amargada, es un cristiano derrotado, vencido, bloquea. Cristiano amargado bloquea la gracia de Dios en su vida. Así que hay que deshacerse. Tenga cuidado. Tercera cosa que puede llevar a este pecado de apostasía es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. La tercera cosa que puede llevar amor al dinero. Huye. Le dice Pablo a Timoteo, eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, hombre en un término genérico. Así que huye de esas maldades y persigue la justicia, la vida, la fe, el amor, etcétera. Jesús dijo, ¿verdad?, que no se puede servir a dos personas. Jesús también dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Y no se le olvide, nosotros dependemos de Dios. Usted depende de Dios. Usted debe depender de Dios. Amén. Número 4. Cuando se pierde el temor a Dios, podemos ser presa fácil de la apostasía. ¿Qué es temor a Dios? ¿Cómo podemos definir, cómo podemos entender qué es temor de Dios? ¿Cómo entiendes, hermanita, el temor a Dios? Obedeciendo. Obediencia, gracias. ¿Cómo entiende, hermana? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. ¿Bien? ¿Qué es temor de Dios? ¿Qué piensa usted? No está hablando de miedo. Y mira, esto es bien importante. Por ejemplo, hay una promesa en Salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor. Una promesa condicionada alrededor de los que le temen. ¿Qué es temor de Dios?
Yo digo que temor de Dios es la conciencia de que Dios me ve aun cuando estoy solo. Aquí nadie va a hacer algo que deshonre al Señor, ¿verdad? Pero cuando estamos solos, hay peligro. Hay peligro. La conciencia continua de que Dios nos observa. Ese es temor de Dios, que Dios nos ve, que no podemos escondernos de Él. Mire, en el libro del Génesis, en el capítulo 16 del libro del Génesis y en el versículo 13, Génesis 16, 13, dice que Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve, el Dios que me ve. De verdad he visto, dice, verdaderamente he visto al que me ve siempre. No podemos huir, no podemos escondernos, no podemos creer que Dios o que podemos escondernos de Dios. Mire, en Proverbios, capítulo 15 de Proverbios, y en el versículo 3, dice que los ojos del Señor están ¿dónde? En todo lugar. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a todos, a los malos y a los buenos. ¿Qué es temor de Dios? Tener conciencia, saber, Él me está bien, me está oyendo. Miren, en los Salmos, en el Salmo 139, dice David, Señor, dice, has examinado mi corazón y tú sabes todo acerca de mí. Tú sabes cuando me siento, tú sabes cuando me levanto, conoces mis pensamientos. Aun cuando estoy lejos, me ves cuando viajo, me ves cuando descanso en la casa. Sabes todo lo que hago. Tremendo, ¿verdad? Ese es temor de Dios. Pero mire, cuando se pierde el temor a Dios, cuando se pierde el temor a Dios, podemos ser presa fácil. Podemos ser presa fácil de cometer este pecado de apostasía. O sea que temer a Dios es saber que Dios nos ve cuando nadie nos ve. Y muchos cristianos hacen lo que hacen cuando nadie los ve. ¿Por qué? Porque ya perdieron el temor de Dios. ¿Se acuerda de José, el hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos?
el que fue comprado por un oficial de Egipto. A José nadie lo veía. Nadie lo veía. Pero cuando él está en la prueba, cuando él está frente a esa señora, mire lo que José dice, o mire lo que José dijo, ahí en Génesis 39:9, 39:9. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada. Está hablando el esposo de la señora. Le está diciendo José a ella. A excepción de usted, porque usted es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un grave pecado contra Dios. Mire, está consciente que Dios lo miraba, que Dios lo veía. Entonces, cuando se pierde el temor de Dios, se pierde todo. Absolutamente todo se pierde. Y las personas van a ser presa fácil de este pecado terrible que la Biblia lo llama la apostasía. Entonces, ¿cuáles son las causas donde usted tiene que ser vigilante? Negligencia, número 1, negligencia a la palabra. No sea negligente. Esfuércese. Tome un estudio bíblico. Conozca la Biblia. Memorícela. Número 2, cuidado con la amargura. Hay muchos creyentes tan amargados. Dios no aprueba, Dios rechaza, Dios quiere que cada hijo, cada hija se libere de la amargura. Número 3, amor al dinero. Dice que el amor al dinero es la causa de todos los males. Y entonces me da más trabajo, más tiempo, me canso más. 4, perder el temor de Dios. Eso hace que una persona caiga en el pecado de la apostasía fácilmente. 5 y último, le doy uno más para terminar. Regálenme un par de minutitos, no los voy a detener mucho. Miren, es muy importante que tengamos el carácter de Cristo. Ser personas con carácter. El carácter de Cristo. Cuando no hay carácter, cuando no hay una vida disciplinada para orar, para estudiar la Biblia, para venir al templo, a oír la palabra, cuando no hay tiempo para Dios, se va a ir perdiendo otros valores. Mire, cuando usted salga de vacaciones, si hay un domingo por ahí que es el día del Señor, busque una iglesia cristiana. Busque al Señor. Vaya a alabarlo, vaya a darle gracias, vaya a oír palabra. Yo admiro, felicito a los hermanos que vienen de Miami, vienen de vacaciones
pero ellos saben que hace días vinieron, buscaron. Gracias por ese testimonio, hermanos. Muchas gracias. Los felicito sinceramente. Tanta cosa que hay en Cancún. Y hay gente que dice, vengo 8 días, 10 días y no me alcanzó el tiempo para visitar todo lo que hay que visitar. Así que la iglesia siempre está ahí. Yo me voy a Cozumel, por decir algo, ¿verdad? No, la disciplina. La disciplina. Es que tengo mucho que hacer. Mire, uno de los reformadores del siglo XVI dijo, cuando más trabajo tengo, es cuando más oro. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer eso, Almita? No se puede, dice doña Alma. Entonces, ¿estará mintiendo ese reformador? Que cuando más trabajo tenía, más oraba. Hay que levantarse más temprano. Hay que hacer un esfuerzo. O acostarse más noche. Por eso la disciplina, el hábito. Miren, la disciplina no solamente es correctiva. La disciplina también es formativa. Si usted tiene el hábito, desarrolla el hábito, no empiece su día sin orar. Señor, gracias por el descanso, gracias por el cuidado durante la noche, gracias porque me permites empezar un nuevo día. Lo traigo a tu presencia, guíame, dirígeme, ayúdame. Ore al Señor, lea la palabra, memorice la palabra. Amén. Bueno. Porque mire, si no hay tiempo, si no hay carácter, si no hay tiempo para Dios, al rato no va a haber tiempo para casados, sus esposas. No van a tener tiempo para sus esposas. Trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. No tienen tiempo. Y los hijos no tienen tiempo para los hijos. Y la iglesia, no hay tiempo para los hijos. Necesitamos pedirle a Dios su ayuda y tener nuestra disposición. Amén. Espero haya aprendido. Espero usted nunca vaya a estar en la estadística. Que usted sea fiel hasta el final. Que Dios le bendiga. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, nos orientas, nos enseñas, nos previenes, nos animas a obedecerla. Ayúdanos para que no seamos oidores y lo que es peor, olvidadizos. Ayúdanos para ser hacedores de tu palabra. Señor, oro suplicándote por cada hermana en Cristo, cada hermano en Cristo. Bendice su trabajo, su familia, su negocio. Esta mañana, Señor, tu palabra, confírmala en sus vidas, para que podamos, Señor, serte fieles, en el nombre de Jesús, y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted. Amén y amén en el nombre de Jesús.